Buenas tardes a todos, un gusto en saludarlos. Lo primero es darles la bienvenida. Vamos a asistir a la cuarta conferencia virtual a cargo del licenciado Adolfo Storni, quien ha dado en llamar a su exposición Sarmiento, constructor intelectual y material de la Argentina. Esta conferencia fue organizada por la entidad que presido desde el año 2005, fundada por los doctores Eduardo Charró y Conrado Baroto, y es la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional. En ella, Adolfo nos ofrecerá una introducción al vastísimo y fascinante territorio de nuestra historia, que sin duda nos ayudará a comprender mejor el país que hoy tenemos. Mientras las conferencias fueron presenciales y los asistentes tenían que interrumpir sus actividades para llegar al edificio de las academias, que está ubicado en Avenida Alvear y Rodríguez Peña, en la ciudad de Buenos Aires, eran menos, muchos menos los que podían asistir. Y algo muy importante, de esta manera tenemos tanto asistentes como expositores de otras partes del mundo. Me refiero a los de Washington, Boston, Londres, París, Madrid, Barcelona, Berlín. Reconozcamos que ellos siempre nos dicen que harán sus preguntas, igual que ustedes esta tarde, pero también nos hacen notar que se ven obligados a trasnochar. Reconozcamos que la educación, el adquirir nuevos conocimientos como estrategia de cambio y la reflexión crítica sobre el escenario actual nos permite dimensionar las actividades existentes y, por otra parte, adquirir nuevos conocimientos como estrategia de cambio y tener una reflexión crítica sobre el escenario actual, y eso nos permite dimensionar las capacidades existentes y las potenciales de aprendizaje para evidenciar los problemas, plantear soluciones, provocar el debate y fundamentalmente dar comienzo a la gestión. Agradezco al licenciado Roberto Tazara por estar contribuyendo con su accionar a poder estar comunicados ustedes y nosotros, y les solicito que en una apretada síntesis nos haga conocer los antecedentes personales del licenciado Adolfo Storni. Roberto, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Adolfo, por acompañarnos. Él es licenciado en Economía y máster y tiene un MBA. Y además, él es historiador, se hace llamar amateur, pero ya no es amateur, es un historiador hecho y derecho. Así que, Adolfo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos por estar esta noche para escucharme hablar de un personaje tan central en la historia argentina, tan central en el pensamiento, en lo que fue su obra intelectual, pero después de todos los logros que él pudo darle al país desde su acción política, ¿no? Porque fue una combinación intelectual, pero también que en la última parte de su vida, o la mitad de su vida, se dedicó activamente a la política. Y es una personalidad tan rica que es tan difícil de encasillarlo a Sarmiento, porque fue educador, fue un gran pensador, fue escritor, fue periodista, fue político, fue militar, fue diplomático, divulgador científico, introductor de novedades, y digamos, sobre todas las cosas, un hombre de acción, porque era una persona que podía pasar de las ideas, del plano de las ideas,
de ver el futuro, de entender la realidad local, distintas realidades, y de pensar el futuro y llevarlo a cabo, ¿no? O sea, una persona única. La Argentina moderna se construye sobre el pensamiento de dos grandes hombres que fueron Alberdi y Sarmiento. La diferencia entre Alberdi y Sarmiento, que pensaban en muchas cosas igual y en muchas cosas distinto, y estuvieron enemistados casi 30 años por cuestiones banales, insignificantes, pero eran calentones los dos. Y la diferencia entre Alberdi y Sarmiento es que Alberdi siempre fue un intelectual, y salvo un periodo que fue diplomático de la Confederación de Urquiza en Europa, pero después nunca tuvo una actividad, y sobre el final de su vida fue electo diputado del Congreso Nacional, pero renunció al poco tiempo, o sea que nunca fue una persona muy comprometida en la política. En cambio Sarmiento sí, Sarmiento tuvo una vida de película. De hecho, hay una película que, digamos, algunos se acordarán porque la hemos visto, que se llamaba Tu mejor alumno, que el director era Lucas de Mare, el guión era de Homero Manzi, como Sarmiento, Enrique Muiño, que lo saca igualito, es impresionante cómo lo saca, y Ángel Magani hacía de su hijo Dominguito, ¿no? O sea, es uno de los pocos personajes históricos argentinos que tiene una película. Sus obras completas comprenden 52 tomos, son más de 25.000 páginas, en tamaño 9. Imagínense lo que es la obra de este hombre, que se pasó prácticamente entre los 30 años que él empieza a escribir en forma habitual, cotidiana, profesional muchas veces, ¿no? Porque vivió de su oficio de periodista, hasta su muerte, si sacamos la cuenta, la cantidad de páginas diarias que él escribía, ¿no? Él admiraba a pocas personas, admiraba a Rivadavia, a San Martín, a Paz, y a nivel internacional tenía una profunda admiración por dos hombres que él se veía reflejado en la vida de estos dos, que era Franklin y el otro era Lincoln, ¿no? Porque él los consideraba hombres que se habían hecho a sí mismos, ¿no? Y él se veía de alguna manera como un espejo de esos hombres. Tuvo una influencia literaria, digamos, de tres autores que le dieron una impronta a su escritura, como fue el caso de Walter Scott, el inglés, autor de Rob Roy, de Ivanhoe, bueno, todas esas novelas históricas que nos ayudaron a entender cómo fue la historia inglesa. Fenimore Cooper, americano, que escribió El último de los mohicanos, y en España Mariano José de Larra, ¿no? Que era un escritor costumbrista romántico. Podemos decir que prácticamente se pasó su vida escribiendo, ¿no? Hay pocas personas que tuvieron esa actividad. Era un hombre sin términos medios, era extremadamente pasional, nunca pretendió ser objetivo, era tan franco que a veces su franqueza era agresiva y su sinceridad era insolente. Él, digamos, siempre se dedicó a las cosas concretas, nunca tuvo, digamos, las veleidades del intelectual que está en cosas etéreas, irrealizables, idealismo, sino que él siempre iba a lo práctico, a lo concreto. Abarcó tal vez demasiado en su pensamiento y en su obra, a veces con poca profundidad y a las apuradas. Era un tipo que siempre estaba escribiendo a las apuradas, ni corregía lo que escribía, porque muchas veces la primera edición era para un diario, para la prensa gráfica, con lo cual, no, digamos, después más adelante, más en su madurez, él empieza a escribir libros que no iban a salir primero como un folletín o un agregado. Era una persona que tuvo, hasta llegar a hacerse conocido, tuvo múltiples actividades, fue empleado de comercio, fue ayudante de agrimensor, fue minero, fue maestro, realmente fue vendedor ambulante, y él en su exilio se empieza a hacer conocido, ¿no? Conocemos gran parte de su obra y de su vida por el mismo registro que nos hizo Sarmiento. Él escribió muchísimo sobre él. Tanto era la personalidad que tenía que sus enemigos le decían Don Yo. Y muchos también le decían el loco Sarmiento, ¿no? Porque por esa forma que él tenía de ver el futuro y a veces parecer delirante o que estaba fuera de la realidad. Pero la realidad es que él era capaz de entender el futuro antes que el resto, ¿no? Así que él creyó en la civilización y combatió la barbarie,
Para él la civilización era la educación, el progreso, la equidad social, el desarrollo, o sea, todas palabras que se hicieron famosas 100 años después, con pensadores que acá se han homenajeado muchas veces en este foro, como es la obra y el pensamiento de Frondizi y de Frigerio. Él creyó en la educación como una palanca transformadora, que no era un gasto, era una inversión, y que la forma de construir un país mucho más justo estaba en la calidad del sistema educativo. Él creía que el gaucho iba a pasar a ser ciudadano el día que pueda ir a la escuela, que tenga su propia chacra, o sea, que sea propietario, que esté educado y que tenga un trabajo formal digno, ¿no? Entonces, solamente con ciudadanos se iba a poder transformar y crear y constituir una república moderna. Así que él hizo mucho trabajo por la educación popular. Él odiaba ese sistema tan propio de la época post-independencia, donde había caudillos digamos que no invirtieron y no se dedicaron demasiado a la educación, y eso era de alguna manera condenar al país al fracaso, ¿no? Siguiendo a pensadores más actuales, él tenía mucho antes que Hannah Arendt creara la palabra o la frase la banalidad del mal, él lo describió en sus obras sobre Facundo, sobre Rosas, sobre el cura Aldao, ¿no? Él hablaba, digamos, de esta gente que hacía el mal casi con dedicación y perfección. Así que él utilizó la escritura como un instrumento para combatir, para dar la batalla cultural, como llamamos hoy en día, y digamos, se le puede hacer muchísimos achaques, muchas veces decía barbaridades, era una persona muy arrebatada y que a veces no tenía, digamos, conciencia del daño colateral que producían sus palabras y sus escritos, pero nadie le podía cuestionar su honradez. Era una persona que siempre tuvo una honradez, digamos, a prueba de todo, y digamos, fue una persona que vivió gran parte de su vida y murió pobre, ¿no? Así que más allá de su personalidad como escritor y como periodista, como maestro, pero ante todo fue un hombre de Estado, ¿no? Y podemos ver por su obra y digamos, por lo que perduró de su obra, que perduró muchísimo, muchísimo tiempo. Yo creo que hoy todo lo que funciona todavía en Argentina es sale del pensamiento de Sarmiento, de mucha de la obra de Sarmiento, y no nos olvidemos que Sarmiento fue el descubridor de dos grandes presidentes, que uno fue su ministro y otro le dio una tarea importante militar, que digamos, él lo descubre a Avellaneda, de alguna manera, y le da el cargo de ministro de Instrucción Pública, y muchas veces asocia a Sarmiento con la creación de las 800 escuelas durante su presidencia, pero en realidad el ministro que implementa todo ese gran cambio educativo es Avellaneda, ¿no? Y la otra persona que él descubre es el general Roca. En su momento era mayor, y él primero lo envía a hacer algunos, le envía a combatir al interior, a reprimir algunos levantamientos federales, después la revolución de López Jordán y obviamente después activamente en la revolución mitrista del 74. O sea que él le ve las dotes, la personalidad y las dotes militares, y digamos, gran parte de la carrera de Roca se debe a la confianza que le tuvo Sarmiento como militar. Él fue uno de los primeros intelectuales y políticos que se dio cuenta que Argentina miraba demasiado a Europa, pero en realidad el futuro y la modernidad venían del lado de Estados Unidos. Anteriormente a él, tanto Artigas como Dorrego habían visto todas las ventajas del federalismo y digamos, cómo estaba organizado, cómo se habían organizado estos Estados Unidos de Norteamérica. Él, cuando hace su primer viaje y luego fue embajador argentino ante Estados Unidos, él admira profundamente todo el sistema educativo, todo el tema del federalismo, de la organización municipal, del dinamismo del emprendedor, del empresario americano, ¿no? Él realmente tenía una gran admiración. Luego eso hay que saltar a Carlos Pellegrini, y luego hay que saltar prácticamente a Frondizi, como digamos los intelectuales y políticos, digamos, que veían a veces lo bueno, pero también
Sarmiento, con su sinceridad, veía lo malo de Estados Unidos, ¿no? Porque condena la esclavitud, condena a veces la corrupción que había política, condena cierto afán desmedido por el lucro de algunos empresarios. Así que era una persona que era muy honesto intelectualmente, y así como hablaba de lo bueno, también hablaba de lo malo. Tal vez pocos conocen que su verdadero nombre era Faustino Valentín Quiroga Sarmiento. Su apellido era Quiroga Sarmiento, pero ya se venía usando bastante el apellido Sarmiento en su familia, a secas, a solas. Faustino y Valentín, porque él nace el día de San Valentín, el 14 de febrero de 1811. Pero, sin embargo, por parte de su madre, había ya 4 generaciones de curas dominicos, y tenía incluso tíos también religiosos de la orden de los dominicos, y la madre siempre, y por esa veneración que tenía por Santo Domingo, lo empieza a llamar prácticamente desde que nació Domingo, a pesar de que él nunca estuvo registrado oficialmente como Domingo. Eran 3 hermanos, solamente 5 sobrevivieron y era el único varón, las otras eran hermanas mujeres. Su padre era riego, trabajaba en una hacienda familiar también, y fue militar, estuvo con San Martín, participó en la batalla de Chacabuco y fue el que trajo el parte de la victoria a la Argentina, ¿no? Era extremadamente patriota o exageradamente patriota. Entonces, en forma burlona, en San Juan le decían los Sarmiento Patria, ¿no? Así que hay una descripción de Sarmiento sobre su padre que, digamos, de tan realista, puede parecer cruel, pero, digamos, lo pinta de cuerpo y alma, ¿no? Sarmiento, hablando de su padre: hombre dotado de 1000 cualidades buenas, desmejoradas por otras que, sin ser malas, obraban en sentido opuesto. Hechos los rudos trabajos de la época, peón en la hacienda paterna de la bebida, arriero de tropas, dado a los placeres de la juventud, tenía un odio invencible por el trabajo material burdo y rudo en que se había criado, y una singular inconstancia para llevar a su fin los negocios que emprendía. O sea, hasta tiene talento para hacer esa descripción, ¿no? Y su madre era la que sostenía la economía familiar, porque se dedicaba a hilar y a hacer tejidos, y bueno, era la que siempre sostuvo la familia, ¿no? Él tenía, si bien era de una familia distinguida pero pobre, que digamos que no tenía fortuna, no tenía patrimonio, pero tenía muchos parientes influyentes, incluyendo el obispo de Cuyo, que se llamaba José Quiroga Sarmiento. También tenía 2 tíos muy famosos por parte de su madre, por un lado Fray Justo Santa María de Oro, que también había sido obispo de Cuyo y que firmó el Acta de la Independencia, y después fue uno de los pocos que combatió la reacción monárquica. Fray José de Oro, que fue el maestro que desterrado el cura que desterrado de San Juan se va a San Luis, y ahí en ese pueblito Sarmiento va a ayudarle durante 2 años como ayudante de maestro. Y otro cura de Albarracín, también pariente de la madre, y la familia Funes de Córdoba, que era el deán Funes, y bueno, toda la familia de la mujer del presidente Roca. No sé, que tenía parientes influyentes, pero él de familia muy pobre, ¿no? Él recibe una educación muy, muy básica en lo que se llaman las escuelas de la patria, que eran escuelas privadas, pero sostenidas por el Estado. Y llegado a terminar la escuela primaria, digamos, deja de tener educación formal. Y hay 2 personas que le influyen muchísimo en su vida, en su forma de pensar, de razonar y de manejarse. Uno es su tío, Fray José de Oro, con el que lo acompaña a su destierro. Había sido desterrado por Federal y era un cura bastante politiquero, y le gustaban los bailes, las jineteadas, y digamos, comprometerse muchas veces en aventuras políticas sin medir las consecuencias. Y era un fanático de la religión y del patriotismo, pero también era una persona muy, muy estudiosa, muy seria, y bueno, lo influenció en Sarmiento ese amor a la libertad, ese coraje romántico, todas las anécdotas de la patria y de todo lo que es la lucha por la independencia, el civismo, la religión exaltada, su forma de hablar, la vocación por la enseñanza. O sea, le dio muchísimo, ¿no? Y ahí empieza él, de alguna manera, a descubrir de que él tenía por ahí condiciones, digamos, y fue
básicamente más que sus padres, que lo formó en su carácter, ¿no? Y otra persona que tuvo una enorme influencia, que le vio condiciones, fue en Chile, Montt, que en esa época era ministro, luego llega a ser presidente, y le ve el talento literario y periodístico, y es el que lo anima y el que lo vincula a tener primero ser reconocido como un intelectual en un país adoptivo, pero después le da importantes tareas oficiales, incluso diplomáticas, ¿no? De chico él, siempre la familia quiso que siga sus estudios, la madre quería que sea cura, el padre quería que sea médico, él participa en esa época el gobierno de Rivadavia había instalado becas para los chicos más dotados de las provincias, él la gana, pero deciden en San Juan, cambian las reglas de juego, hacen un sorteo, él lo pierde, después también hay otra beca para ir al Colegio Montserrat de Córdoba, también la pierde, estando en San Luis con su tío, otro pariente lo va a buscar para decirle que lo iba a mandar a estudiar al Colegio Nacional de Buenos Aires, y justo hay una revolución y cae el gobierno sanjuanino en manos de los seguidores de Facundo Quiroga. Así que él, de alguna manera, todas esas intenciones de su familia, de los amigos de sus padres para que él pueda estudiar, se caen. Él vuelve a San Juan, después de ese acompañar al exilio a su tío, vuelve a San Juan y se emplea en una tienda también de una parienta, y se involucra en las luchas civiles de finales de la década del 20 entre unitarios y federales, y él, por una cuestión relacionada a cierto autoritarismo que sufre, ciertos abusos que sufre, a pesar de que su familia era de origen federal, su padre, su tío Oro, él aborrece tanto ese autoritarismo y ese manejo bruto de estos gobernantes, que se decide hacerse unitario. Y él pelea con Lavalle, con Paz, y bueno, hasta a los 20 años se tiene que exiliar, ¿no? Se va a Chile, ahí en Chile, en un amor fugaz, tiene una hija, que es su única hija que lo acompaña toda su vida. Está 5 años en Chile, tiene todas las actividades, fue minero, fue comerciante, fue maestro, y cae gravemente enfermo de tifus, y bueno, y logran, digamos, que le permitan regresar al país, ¿no? Entonces ahí él de alguna manera cambia de vida, se dedica, en esos años funda un periódico, el Sonda, funda una escuela para mujeres, y digamos, en esa actividad periodística, que era bastante bocón y provocador, tiene un problema con la mujer del gobernador, que es el gobernador que después llega hasta la época de Urquiza, que es Benavides, y bueno, él tiene que volver a exiliarse, y a los 30 años emprende su segundo exilio, y al poco tiempo ya de estar en Chile, él escribe un artículo en un diario que sobre la batalla de Chacabuco. Él tenía mucha información por muchos cuyanos y por su propio padre que había estado ahí, y hace un artículo que logra le da una fama inmediata, ¿no? Y él descubre a través de ese artículo, se llamaba 12 de febrero de 1817, y él lo firma como un teniente de artillería, primero así en forma anónima, pero él descubre que en Chile, a pesar, digamos, que estaban viviendo un periodo de relativa estabilidad política y sin guerras civiles y con cierta prosperidad económica, la intelectualidad era muy pobre. Entonces él, como nadie es profeta en su tierra, él en el exilio empieza a hacer una carrera primero periodística, después política, pero también literaria, y es en Chile, en el exilio chileno, y en su juventud, prácticamente, con menos de 40 años, hace toda su gran obra, ¿no? Así que él ahí empieza a escribir y jamás abandona ni la pluma ni el periodismo, y ya a los 40 años escribe antes de los 40 tenía escrito Mi Defensa, que era un libro defendiendo, digamos, algunas polémicas que él había tenido con otros intelectuales, Facundo, prácticamente, digamos, el libro fundador de la literatura argentina, por si bien el libro, los libros de Esteban Echeverría, La cautiva, El matadero, son escritos antes, pero publicados, es el primer gran libro, la primera obra literaria argentina, Viajes, donde él cuenta que había hecho en Europa, y en África, Estados Unidos, de la educación popular, que es un gran
manual de lo que son sus políticas, Recuerdos de Provincia, que es autobiográfico, y habla sobre San Juan y sobre su familia, sobre su juventud, su niñez. Argirópolis, que es un estudio donde él proponía, fue como un precursor del Mercosur, proponía la unión de Paraguay, Uruguay y Argentina con una ciudad capital en la isla de Martín García, ¿no? Muy provocador. Y luego ya, cuando él viene para combatir a Rosas en el ejército de Urquiza, la campaña del Ejército Grande, donde él en esos años, en esos meses que está con Urquiza, está a cargo del boletín del ejército y bueno, va contando día a día cuáles son las actividades del ejército de Urquiza. Así que él, si toda esa carrera que él emprende, sobre todo desde su segundo exilio, sin la escritura, él posiblemente nunca hubiera desarrollado todo su pensamiento, y ese pensamiento, toda su obra intelectual, después no lo hubiese llevado a cabo, ¿no? Él, hacia fines estando en su destierro, empieza a tener muchos problemas en Chile. Por un lado, por problemas, le generaba al gobierno chileno problemas con Argentina, ¿no? Porque Rosas, después de que publica Facundo, si bien admiraba y Rosas decía, así se me combate, este tipo sí que sabe, que tiene clase para combatirme, pero estaba consciente de todo el daño que le hacía al prestigio del país y a su gobierno. También se había peleado con muchísimos políticos y periodistas, pero había un tema menor que él, era una verdad que se trataba de esconder, pero todo el mundo sabía que él tenía ya unos amores con la mujer de un anciano, un tipo muy viejito, que digamos que era medio difícil que sea el padre del hijo, y él deja embarazada a una mujer casada, y que es la madre de Dominguito, su hijo. Y bueno, la cuestión es que él, todos estos escándalos y todas estas polémicas, y también ve la oportunidad, Montt, de enviarlo a este viaje de estudio, ¿no es cierto?, para estudiar la educación. Así que él hace este viaje a Europa. Primero llega a Montevideo, ahí conoce a varios exiliados que van a tener él mucha vinculación en el futuro, como Echeverría, como Mitre, como Vélez Sarsfield, como Mariquita Sánchez de Thompson. Luego pasa por Río de Janeiro y lo conoce a José Mármol y a Tomás Guido. Luego llega al año siguiente, en 1846, llega a Francia, viaja por primera vez en ferrocarril, queda muy impresionado. También queda mal impresionado por la situación de la clase trabajadora, ve que las ciudades están sucias, son inseguras, hay mucho desempleo, hay mucha miseria, hay corrupción, o sea que no queda muy, muy impresionado por lo que ve. Lo visita San Martín en Granburg y escribe y hace un artículo luego sobre el encuentro de Guayaquil, con información que se lleva de esa visita, y después le toca visitar España, y la verdad que en España hace un juicio lapidario. Dice que las prácticas agrícolas eran de los romanos, las formas de vestir de los musulmanes y las costumbres sociales de la Edad Media, ¿no? Y él tuvo siempre a lo largo de su vida detestaba todo lo que era la tradición hispánica y todo lo que ha sido el colonialismo español en América, porque lo veía como atrasado, ¿no? Como atrasante. También va a Argelia y Marruecos, y ahí tiene una impresión que dice que los pueblos árabes le hacían acordar a los habitantes de La Rioja, ¿no? Y digamos, nosotros hemos visto después cómo lo que pasó después. Y bueno, también visita a Italia, conoce al Papa. El Papa había estado en Argentina siendo joven, en una misión diplomática, y después también visita Suiza, Alemania e Inglaterra. De Europa no queda muy impresionado, solo rescata algunos elementos de la organización educativa de Alemania y de Suiza. El resto no queda para nada impresionado, y va a Estados Unidos. Luego se cruza a Estados Unidos, y ahí se le abre la cabeza, ¿no? Se ilumina, y destaca, como dije al principio, todo lo que es el federalismo, la libertad política, el gobierno limitado, las autonomías municipales, el dinamismo de la economía, la tolerancia religiosa, la convivencia entre religiones, y a partir de ese momento él se transforma en uno de los principales defensores, digamos, de todo lo que venía de Estados Unidos. Y él también se interioriza mucho por el sistema educativo, sobre todo el de Massachusetts, y donde ahí conoce a
a Horace y Mary Mann, que eran dos educadores, también escritores, y eso lo va a marcar mucho, ¿no? Y después, al regreso de ese viaje, publica el libro Viajes y también de la educación popular. En 1848, ya viuda, Benita Martínez Pastoriza, se casa y él adopta a su hijo y le da el apellido. Bueno, y ahí esos años son muy prolíficos en su producción intelectual, pero él en la Argentina estaban pasando cosas, él ya se veía venir, que Urquiza no congeniaba con Rosas y eso era crónica de una ruptura anunciada. Y cuando ya, luego del pronunciamiento de Urquiza y se empieza a armar el ejército, él con otros exiliados argentinos en Chile, como Mitre, Paunero y Aquino, van hacia Montevideo y se ponen a las órdenes de Urquiza, ¿no? Entonces él creía que luego de su viaje a Estados Unidos y de la experiencia, de lo que había visto, él creía que el país se tenía que organizar, a pesar de que era unitario, se tenía que organizar desde el federalismo, ¿no? Y también proponiendo algunas políticas que habían sido muy combatidas por Rosas, como había sido la apertura de los ríos, la nacionalización de la aduana, el cumplimiento del Pacto Federal, todas esas cosas que después en la Constitución del 53 se pueden plasmar, ¿no? Él no congenia con Urquiza. Sarmiento quería ser como la mano derecha y ser el hombre de Estado y de consulta y digamos, el intelectual. Sin embargo, Urquiza no le desconfía, él desconfiaba mucho de los viejos unitarios, era como un matrimonio por conveniencia, digamos, no estaba totalmente convencido de la lealtad. Y esto, bueno, la verdad que a las 3 semanas de Casero, Sarmiento emprende un nuevo exilio, y también, digamos, con la pelea con Urquiza empiezan los desencuentros con Alberdi, como dije, por cuestiones muy, muy nimias, pero bueno, una enemistad que duró casi 30 años. Acá es una linda nota de color, 3 personas que fueron muy importantes, fueron socios, digamos, en distintas actividades, Mitre, Alberdi y Urquiza, con los 3, digamos, se pelea. Con Urquiza logra reconciliarse meses antes de su asesinato, en 1870. Con Alberdi duró 30 años el desencuentro, pero con Mitre nunca se volvieron a amigar. Así que él se exilia, vuelve a Chile, él es electo congresista o convencional constituyente, pero no puede ir a Santa Fe porque hubo una revolución, así que Urquiza no quería que estos exunitarios representen, y bueno, se cambia la representación y vienen otros 2 diputados, así que él, si bien originalmente tenía que ir a la convención, él no termina yendo. Luego publica Campaña del Ejército Grande, que es el compendio, digamos, de los días de la marcha del ejército de Urquiza hasta Caseros, y recién, 3 años después de Caseros, él vuelve a Argentina, vuelve a Buenos Aires. Él, pensemos que Sarmiento conoce Buenos Aires casi a los 42 años, ¿no? Cuando cae Rosas. Y después su presencia y su cercanía, digamos, su ubicación en Buenos Aires es hasta casi hacia el final de sus días, ¿no? Bueno, y cuando vuelve a Argentina, a Buenos Aires, tiene una intensa actividad política y periodística, porque fue senador provincial, fue ministro de gobierno de Mitre, fue concejal de la ciudad de Buenos Aires, fue funcionario educativo, también fue convencional constituyente provincial y nacional, y siempre trabajando como periodista, ¿no? Y incorpora ya, como hombre de Estado, empieza a incorporar varias innovaciones en la educación, la enseñanza de música, de idiomas, y el mismo programa para hombres y mujeres, ¿no? Que hasta esa época tenían programas separados. 2 años después de llegar él, llega su mujer y su hijo, pero ya empieza todo un distanciamiento y una pelea, porque bueno, en esa ausencia de la mujer, él empieza a tener amoríos con la hija de Vélez Sarsfield, con Aurelia Vélez Sarsfield, y cuando la mujer se entera, se arma bastante revuelo social en Buenos Aires, y hasta intervienen las mujeres de Mitre
y la Avellaneda en este conflicto, ¿no? Así que la cuestión que él en estos años también participa activamente en la fundación del Chivilcoy, tomando el modelo de colonización agrícola de Estados Unidos, ¿no? Donde se fraccionaba, se parcelaba la tierra entre distintos colonos, y había una ciudad en el medio, donde se nutría de la producción del campo, pero también se la organizaba desde ahí. También es profesor en la universidad en esos años y funda una revista que tuvo mucha vida y que fue muy importante, que es Los Anales de la Educación Común, donde su principal colaboradora era Juana Manso. Ahí llegamos a la época del fin de la Confederación, primero Cepeda, después Pavón, y Pavón, digamos, muy reaccionario, se le va la mano, digamos, con sus comentarios, y él, digamos, considera a todos los que se levantan contra la nación como bandoleros y criminales, y había que reprimirlos, y había que eliminarlos. Al poder había que construirlo a la fuerza, con las armas, con el ejército, y también está su famosa frase que hay que construir el poder sin ahorrar sangre de gaucho, ¿no? Que él lo veía como el arquetipo del revoltoso, del revolucionario, del que estaba en contra de la ley. Y también apoyando y mencionando la famosa frase: Urquiza le espera Southampton, como el exilio de Rosas, o la horca, ¿no? Y también apoyando el asesinato del Chacho Peñalosa, a quien él había conocido y ayudado en el destierro común que tuvieron los dos en Chile, ¿no? Ahí llegamos al año 62, es electo gobernador de San Juan, tiene un gobierno corto, termina en forma anticipada, trata de crear, digamos, o llevar la civilización y el progreso a una sociedad bastante conservadora y atrasada, que no estaba del todo preparado, pero tenía dos objetivos, que era la divulgación o el fomento de la educación, y también el desarrollo del negocio de la minería. También vuelve a refundar el Sonda, que era el diario que él había creado en su juventud, y también termina, como dije, a casi 2 años termina el gobierno, y al poco tiempo Mitre lo designa embajador en Estados Unidos, así que se va a Estados Unidos. Tiene 2 colaboradores de lujo: el hijo de Mitre, Bartolito Mitre, y el hijo de Lavalle. En estos 3 años que él es embajador en Estados Unidos, también sigue escribiendo un libro sobre el Chacho Peñalosa, un libro llamado Las Escuelas, base de la prosperidad de la República en Estados Unidos. Las universidades de Brown y de Michigan le otorgan un doctorado honoris causa, y tiene muchísima participación en toda la vida intelectual, ¿no? Estando en Estados Unidos, se entera de la muerte de su hijo Dominguito, y, digamos, fue un golpe muy duro para él, porque era su único hijo varón. Él tenía la otra hija que había nacido en Chile, y queda muy golpeado, ¿no es cierto?, muy dolorido, y en esa época, ya finalizando el gobierno de Mitre, se empieza a hablar de las candidaturas, de quiénes podían ser los distintos candidatos. Estaba por un lado Urquiza con el viejo Partido Federal, por otro lado Alsina con el autonomismo porteño. También estaba la facción de Mitre, que representada por Rufino de Elizalde, que era el ministro de Relaciones Exteriores, y estaba bastante empatado, ¿no? No había ahí una clara mayoría en el colegio electoral, y de la nada surge desde el ejército. Se dice que es el propio Mansilla, Lucio B. Mansilla, el que larga la idea de que Sarmiento podía ser un candidato de transacción. Mansilla había sido jefe de Dominguito, o sea que se dice que murió en sus brazos, ¿no?, desangrado. Y la cuestión es que esta candidatura empieza a trabajarse, por un lado los militares desde el Paraguay, por otro lado Redondo, que ya estaba en Argentina, en la frontera, en la Comandancia Sur, en Río Cuarto, Vélez Sarsfield y su hija en Buenos Aires, su amigo Pepe Pose en Tucumán, su amigo Héctor Varela, director del diario La Tribuna, y bueno, y esa fórmula de Sarmiento provinciano en Buenos Aires y porteño en las provincias, de alguna manera prenda de unidad entre lo que iba a ser un provinciano y un porteño. Bueno, logra la mayoría en el colegio electoral, y él se entera, siendo presidente, volviendo de Estados Unidos, cuando llegan a un puerto, cuando llegan a Brasil.
ahí le avisan y lo saludan con los cañonazos de que era un presidente electo, ¿no? Y él se entera, digamos, de su regreso. Asume la presidencia, nombra un gabinete muy prestigioso en relaciones exteriores, primero el doctor Mariano Varela, después Carlos Tejedor. En esa época, Carlos Tejedor, que tiene una actividad polémica muchos años más tarde, gracias a sus gestiones, hoy las provincias de Chaco y de Formosa pertenecen al territorio argentino y no pertenecen a Paraguay, como era pretendían, ¿no? En interior, su llamado suegro, Dalmacio Vélez Arfi, y después Vladislao Frías. En Hacienda, José Benjamín Gorostiaga, que fue uno de los redactores de la Constitución, un jurista, y luego tuvo muchos años en la Corte Suprema, Luis Domínguez y Santiago Cortines. En Justicia y en Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda, un ministro se lució realmente en ese cargo, y Juan Crisóstomo Albarracín. Y en Guerra Marina, el general Martín Gaiza. Él, en la presidencia, instauró el ceremonial, no había hasta esa época, y le daba cierta pompa, una carroza oficial, decanes. Él, digamos, es el primero en darle una forma práctica al gobierno presidencial, integrando un gobierno fuerte, centralizado, haciendo uso digamos, de las disposiciones ministeriales, del ejército. Él le toca finalizar la guerra con el Paraguay y resolver todos los términos de la paz, y bueno, hace una enorme obra en casi todos los ámbitos, ¿no? Porque hizo muchísimo por la educación, organiza las Fuerzas Armadas, las moderniza, porque hasta esa época prácticamente eran bandas de civiles armados, ¿no? Todo el ejército, tanto de las provincias como lo que fue el ejército mitrista, el que participó en la guerra del Paraguay. Él le toca modernizarlo, funda el Colegio Nacional, en lo que era la ex quinta de Palermo de Rosas, funda la Escuela Naval, funda la primera flota de guerra, hace el primer censo, ¿no? Los resultados del primer censo son muy penosos, ¿no? 1.800.000 habitantes, el 31% vivía en la provincia de Buenos Aires, el 8% de la población eran de origen europeo, el 5% eran indígenas, 7 de cada 10 habitantes eran población rural, el 75% de las familias vivían en ranchos de barro y de paja, el 71% era analfabeto, menos del 17% de los 300.000 hombres mayores en condiciones de votar sabían escribir, había más de 80.000 huérfanos, 60.000 viudas, 10.000 militares, 3.000 inválidos, 2.000 docentes, 500 médicos, 400 abogados y 200 ingenieros. O sea, la población profesional era de menos del 1% de la población. Él, como dije, se amiga con Urquiza después de 20 años de ese encuentro, ese reencuentro o esa paz que él sella con Urquiza le termina costando la muerte, porque había muchos federales descontentos, comandados por Ricardo López Jordán. Él le toca reprimir a esa revolución jordanista que fue muy fuerte, y hubo dos en su gobierno, pero otra más adelante, y le toca reprimir, y ahí también se luce Roca. En su gobierno, Vélez Arfield termina de redactar el Código Civil, y también se hicieron revisiones al Código de Comercio, al Código Militar. Le tocó lidiar con la famosa epidemia de fiebre amarilla en 1871, luego también él organiza la Exposición Nacional de Córdoba para mostrar todos los adelantos agrícolas e industriales, funda el Observatorio Nacional en Córdoba, en la salida de Córdoba, y ahí contrata a un científico americano llamado Benjamin Gould, que estaba casado con una hija del expresidente John Quincy Adams. Fíjense la calidad de gente que venía a Argentina, ¿no? Crea el Banco Nacional, la Academia de Ciencias de Córdoba, el Museo de Historia Natural, organiza la Contaduría Nacional para llevar las cuentas públicas, crea el Registro Nacional de Estadísticas, crea el Boletín Oficial, instala el primer servicio de tranvías, proyectó en Palermo, en lo que había sido la residencia de Rosas, el Jardín Botánico y el Jardín Zoológico. La red ferroviaria casi que se triplica, llega hasta Tucumán el ferrocarril en su gobierno, se instalan 5.000 kilómetros de líneas telegráficas, y se inaugura también en su gobierno el primer cable transoceánico para poder usar el telégrafo con Europa. Funda, como dije, 800 escuelas, la matrícula pasa de 30.000 a 100.000 niños, gran aporte de su ministro Avellaneda.
crea la Escuela Normal de Paraná, donde se formaban los maestros, y la de Concepción del Uruguay, trae a 60 maestras americanas para darle esa impronta que tanto él admiraba de la educación americana. También se crea los primeros jardines infantes con Sarah Chamberlain de Eccleston, que era una famosa pedagoga docente americana. Funda la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA, crea la Escuela de Minería y de Agronomía, deja colegios nacionales en todas las provincias, en todas las capitales provinciales, menos en La Rioja. Impulsó la Ley de Protección de Bibliotecas Nacionales, reformó los programas de estudio de la escuela primaria y secundaria, instauró el sistema métrico decimal, que hasta esa época se manejaban distintas medidas que venían de la vieja España. Vinieron a Argentina 280.000 inmigrantes, habilitan los puertos de San Pedro y de Zárate, nacionalizó los correos provinciales, vienen los colonos galeses a Chubut y compra para el Estado la Casa de Tucumán, ¿no? Porque era importante también reconocer la historia, ¿no? Él participa sobre el final de su gobierno, cuando se le elige a Avellaneda, participa de la creación del Partido Autonomista Nacional, tan famoso en la política argentina desde 1874 hasta prácticamente su culminación con el gobierno de Victorino de la Plaza, que era la fusión de los partidos autonomistas y nacional. Y le toca reprimir, como dije, la revolución de López Jordán en Entre Ríos y también la revolución de los mitristas en el 74, cuando no aceptan la victoria de Avellaneda. Hay varias anécdotas que se cuentan y quedan registradas cuando él deja la presidencia. La primera, a Avellaneda le dije, ¿qué necesita Sarmiento? ¿Qué puede hacer el gobierno, el Estado por usted? Y dice, yo solamente le pido dos cosas, un edecán y franqueo gratis. Para él era importante seguir con todo ese epistolario que él tenía con muchísima gente. Le ofrecen la embajada en Brasil y él declina porque ya estaba sordo y digamos que entendía que era muy difícil cumplir un puesto diplomático. Y la casa que hoy conocemos como la Casa de San Juan y la Casa del Museo Sarmiento, en la calle Sarmiento, entre Libertad y Talcahuano, se la compran sus amigos, ¿no? Juntando donaciones. Mientras él fue presidente, su hija fue maestra en San Juan. Nunca le procuró ningún cargo, ni le ayudó en nada. Muchos amigos le iban a pedir favores, le iban a pedir puestos, etcétera, y él siempre decía que él gobernaba para el pueblo y no para sus amigos, ¿no? Él, después de la presidencia, tiene numerosos enfrentamientos con toda la política de esa época, ¿no? Porque se enoja con Avellaneda, se pelea con Roca, lo combate a Juárez Selman, ¿no? Todos los presidentes entre el 74 y el 88 años de su fallecimiento, él los combate, ¿no? Y bueno, sigue activamente en la política, también participa en la creación del Partido Republicano junto a Leandro Alem y Aristólo del Valle, que después fueron los fundadores del radicalismo. Activamente sigue publicando libros, Conflicto y Armonía de las Razas en América, Vida y escrito del coronel Francisco Muniz, Vida de Dominguito, que es la biografía sobre su hijo, ¿no? Y los últimos años, muy enfermo, tenía problemas cardíacos, bronquitis crónica, porque era un gran fumador, insuficiencia renal, úlceras, estaba sordo y tenía problemas de circulación en las piernas, ¿no? Buscando una mejora de un clima menos húmedo, menos frío, se va a Asunción del Paraguay y muere el 11 de septiembre del 88, ¿no? Cuando van a repatriar sus restos, paran casi todos los puertos, en todas las ciudades, y los homenajes que le hacen son impresionantes, ¿no? Y digamos, podemos hasta clasificar su obra y todos sus logros, porque tenemos un Sarmiento político, que fue un político full time, desde que vuelve para la batalla de Caseros hasta su muerte, se dedicó siempre a la política, ya sea como oficialista o como opositor, funda dos partidos, como dije, estadista, como hombre de Estado pensó las políticas, las implementó y digamos, fue un gran creador, digamos, de instituciones del Estado. Fue un periodista full time, como dijimos, casi 50 años dándole duro a la pluma. Fue un escritor en distintos tipos de literatura, ¿no? Porque en distintos géneros, perdón, como polemista, como
autor de temas educativos, temas históricos, sociológicos, constitucionalistas, es un, digamos, crónicas de viajes, costumbrismo, filosofía, o sea, que fue muy multifacético en su obra, ¿no? Y fue un gran pensador, tal vez se destacó más que nada en la educación, pero también escribió grandes obras como por ejemplo en Derecho Constitucional, su libro Comentarios, la Constitución de la Confederación de Argentina, que lo escribe el mismo año, pocos meses después de promulgarse la Constitución, o también libros centrales en la sociología argentina, como Conflicto y Armonía de las Razas en América, o aquellos libros más literarios, pero que también tenían una crítica política, como fue Facundo, o como fueron todas las distintas biografías que él publicó de distintos hombres famosos, ¿no? Sarmiento Militar, que él fue soldado, ¿no es cierto?, en las luchas de unitarios y federales y luego en el ejército de Urquiza. Avellaneda lo nombra general de división durante su presidencia, antes de fallecer. También fue diplomático, como dije, tanto del gobierno chileno como del gobierno de Argentina. El propio Roca le encarga una misión diplomática en Chile. También fue maestro, fue un gran divulgador y investigador de temas históricos, y él, digamos, llega a su pensamiento, y sobre todo su especialidad era la educación primaria. Fue un funcionario educativo, fue el Consejo Nacional de Educación, fue en la dirección de escuelas de la provincia de Buenos Aires, fue profesor universitario también, le dio mucho apoyo y muchos recursos a la Universidad de Buenos Aires y de Córdoba, bueno, todos los colegios nacionales donde digamos, los mejores colegios en esa época en las distintas provincias. Fue también, llegó a ser gran maestre de la logia, digamos, de la masonería argentina, siempre tuvo una participación en la masonería de casi 40 años, ¿no? Tuvo una participación central en todo lo que fueron las políticas de inmigración de los gobiernos de post-caseros hasta su muerte. Fue un pionero del Mercosur, ¿no? Porque en su obra Argirópolis, que él se la dedica a Urquiza, él proponía la unión de los tres países tributarios de los ríos Paraná y Uruguay, que era Paraguay, Uruguay y Argentina, ¿no? Fue como dije, un fundador de la sociología argentina, ¿no? Con sus obras Facundo y Conflicto de Armonía de las Razas, ¿no? Él hablaba mucho de esa comparación que hacía con Estados Unidos, con Europa, la influencia negativa de la cultura hispánica, los problemas de la mestización entre el español y el indígena, cómo a través de la inmigración había que traer hábitos, culturas, mejores costumbres. Y bueno, fue un gran, a pesar de época que digamos que la democracia era bastante imperfecta en esa época, él defendía el voto secreto, él defendía el voto de las mujeres, un adelantado a su época, fue un gran feminista o defensor de los derechos de la mujer, era defensor de todo lo que es débil, útil o bello, fue un gran amante de los animales, de las mujeres, los niños, la naturaleza. Él funda la Sociedad Protectora de Animales, fue su presidente de los primeros 5 años. Como dije también, fue el fundador, podemos considerar el fundador de la literatura nacional, porque su obra Facundo fue la primera gran obra literaria que se publica, ¿no? Fue en Argentina, digamos, o en Sudamérica, difusor de las ideas de Darwin, el evolucionismo y el positivismo. También es conocido por ser el introductor en Argentina a través del apoyo que le hace a un agrónomo y enólogo francés que estaba en Chile, y él lo hace venir a Argentina, y es el que trae las cepas del Malbec, del Cabernet Sauvignon, del Merlot y del Pinot Noir, o sea que es muy conocido. Hoy tenemos todo ese desarrollo de la industria vitivinícola en Argentina, sobre todo en Cuyo, por la obra de él. Él introduce el eucalipto, que él lo había escuchado de ese árbol, que era muy apto para poblar las pampas, ¿no? Que lo único que tenía era el ombú. También introduce el cultivo del mimbre, donde él también fomentaba para los habitantes del delta hacer todas las artesanías y muchos embalajes de mimbre. También el gusano de seda, él mismo aprendió a criarlo porque entendía que Argentina
podía desarrollar una industria textil a partir del museo de cera, del gusano de cera. Bueno, y hay muchísimas frases famosas de él, como las ideas no se degüellan, traigo el puño lleno de verdades, no sean bárbaros, alambren, las cosas hay que hacerlas mal, pero hacerlas. Un pueblo ignorante elegirá siempre rosas, hay que educar por eso al soberano. Y hay muchísimas anécdotas de cosas que no fueron ciertas. Muchos creen que él trajo los gorriones a Argentina, a Buenos Aires. No, es incorrecto, él no fue Biecker, el de la cerveza, el que los trae. Lo que pasa es que él pocas semanas después, en un acto patrio, hace una suelta de pájaros, que había gorriones y todos creían que fue Sarmiento, pero en realidad él no había sido, ¿no? Así que era una persona que vivió siempre fiel a sus ideas, extremadamente honesto, siempre vivió en forma pobre. Cuando era presidente le tenía que prestar la vajilla cuando tenía que recibir a invitados o diplomáticos porque no tenía prácticamente plato propio. Él decía que era, cuando le pedían favores, decía que era presidente de los argentinos, no de sus amigos, y cuando realmente cuando fallece, las frases que hay son dignas de mencionar. Pellegrini dijo: todo lo que constituye nuestro progreso debe algo mucho a Sarmiento. Octavio Amadeo dijo: lo bueno que sobrevive en esta Argentina son las quimeras de Rivadavia y las locuras de Sarmiento. Y Ezequiel Martínez Estrada dijo: fue el primero que en el caos habló de orden, que en la barbarie dijo de lo que era la civilización, que en la ignorancia cuáles eran los beneficios de la educación primaria, que en el desierto explicó lo que era la sociedad, hizo la guerra a la guerra, oponiendo el libro a la tacuara, la imprenta a la montonera y el frac al chiripá. Y cuando Avellaneda también fue uno de los que lo despide, dice: hasta el Facundo combatíamos y no sabíamos por qué combatíamos. Con el Facundo tuvimos claro el sentido de nuestra lucha. Y Borges, para cerrar, decía: si en lugar de canonizar al Martín Fierro hubiésemos canonizado al Facundo, otra sería nuestra historia y mejor. Así que vaya este homenaje para este hombre que pensó la Argentina, fue un gran intelectual, fue uno de nuestros grandes intelectuales, siguiendo la tradición de los hombres de Mayo, la generación del 37, y luego junto a los grandes constructores intelectuales del país, junto a Alberdi, pero Alberdi, que se valió de Urquiza para llevar a cabo su obra. En el caso de Sarmiento, su pensamiento, él mismo lo hizo acción, lo hizo obra, y se continuó también en las presidencias de Avellaneda, que fue un producto, digamos, un hombre creado por Sarmiento, la de Roca, que lo crea como militar el mismo Sarmiento, y bueno, toda esa senda de progreso que sale de todas estas ideas y digamos, de civilizar, de pacificar, de administrar y darle orden a un país anárquico y despoblado e incomunicado. Bueno, Sarmiento, con todas esas metáforas de civilización y barbarie, la ciudad y el desierto, el despoblado, los bárbaros. Y bueno, él de alguna manera pudo ver en vida todo lo que fueron sus pensamientos quiméricos, idealistas, los pudo llevar a cabo, ¿no? Así que fue un hombre que todavía hoy se nota, de las pocas cosas que quedan en pie y de las cosas que funcionan en Argentina, podemos decir que se lo debemos en gran parte a lo que fue Sarmiento. Bueno, muchas gracias, espero que le haya resultado de interés. Ahora pueden hacer alguna pregunta a disposición. Muchas gracias, Adolfo. José, Caro, Fredo, no sé cómo llamar. Yo pregunto, Levantó la mano. Extraordinaria la velocidad, la paratón y densidad de información. Un homenaje realmente. Yo quería hacerte una pregunta que a lo mejor sabes si mencionaste cómo tratar. Siendo un personaje tan controversial, ¿cómo es que llegó presidente? Sino que te elegían, sino que yo imagino que el colegio electoral envía las provincias diputados y esto se uniría a Buenos Aires para posicionar una candidatura. No sé, a lo mejor no tengo información, pero ¿cómo es el personaje a convencer a todos en el momento para que
Bueno, a ver, había un colegio, se elegía por colegio electoral, estaba como 3 grandes bloques: Urquiza, Alsina, Delfino de Lizalde, ninguno de la mayoría, y él logra un entendimiento con Alsina, que lo nombra su vicepresidente, y con el poder del ejército. El ejército lo apoyaba mucho. Se ve que él posiblemente haya hecho alguna promesa, porque él después en su gobierno dedica mucho presupuesto al ejército, ¿no? Tanto la creación del colegio militar, la escuela naval, la flota de guerra, trae el Remington, digamos, moderniza el ejército como poco. Después tiene que llegar Riccieri en el segundo gobierno de Roca para dar ese salto de modernización del ejército, ¿no? Entonces el ejército lo apoya mucho. En las provincias, digamos, el ejército era un gran elector y participaba, ¿no es cierto? En esa época, en esas elecciones, si estaba el gobierno nacional a través del ejército, y se influenciaban las elecciones, ¿no? Y él, por esa alianza con Alsina, por ese apoyo del ejército, el apoyo de la prensa, todos los amigos que tenía, ¿no? Varela, Vélez Arfield, todo eso le dieron, digamos, una ventaja, y bueno, y termina siendo electo presidente. Es de los pocos casos. Sarmiento y Marcelo Tellalviar son los 2 únicos presidentes que son electos estando en el exterior cumpliendo misiones diplomáticas. Muchas gracias y de nuevo me pareció excelente la conferencia. Gracias. Gracias, Adolfo. No sé si alguien más de los que están conectados quiere hacer una pregunta. Si no, mientras tanto, yo transmito una pregunta que hicieron en YouTube. Matías Echemendi dice: parece una pregunta obvia, pero si Sarmiento estuviera vivo, ¿qué estaría opinando, proponiendo o haciendo hoy en Argentina? Bueno, a ver, Sarmiento hoy te diría: inviertan en educación. Inviertan en educación, inviertan en educación. O sea, un país no puede tener ciudadanos plenos si no tiene habitantes educados. Él estaría horrorizado por la calidad educativa, horrorizado por la falta de compromiso cívico de gran parte de la población, por cómo se vende el voto, ¿no es cierto?, por prebendas y por clientelismo. O sea, él estaría bastante asustado con eso, a pesar de que en algún momento de su vida también tuvo, sobre todo sus inicios en la provincia de Buenos Aires, tuvo sus malos manejos políticos muy propios, ¿no es cierto?, él en ese época estaba con Mitre, que eran bastante poco ortodoxos a la hora de votar y de organizar, pero él se horrorizaría, yo creo, en la actualidad con el sistema educativo. Digamos, y de no tener las mejores y las correctas alianzas políticas a nivel internacional. Él también se horrorizaría con eso, y también del pecado de no saber aprovechar los recursos y los talentos, porque digamos, Sarmiento lo que vio es que Argentina tenía un potencial agrícola, industrial, intelectual, y él le dio fomento a todo eso, ¿no? Entonces a Argentina de alguna manera le dolería la mala educación, la falta de inversión en educación, la mala yunta internacional que tiene Argentina, y el desaprovechamiento de las oportunidades que nos ofrece la correcta inserción en el mundo. Yo creo que eso sería lo que más le llamaría la atención. Gracias. Otra pregunta que recién llega dice: al margen de lo que ya dijo en su exposición, que fue muy buena, en términos de desarrollo productivo, ¿Sarmiento tenía una visión a largo plazo sobre algún área que fuera esencial o un pilar del desarrollo de nuestro país? ¿O él propuso desarrollar todo lo que había a su alcance? No, a ver, en esa época Argentina, estos hombres argentinos eran muy realistas, ¿no es cierto? Él entendió que Argentina necesitaba estar comunicada, con lo cual ferrocarriles y telégrafo. Tenía que estar educado, colegios, escuela primaria, colegios nacionales, universidad. Tenía que tener ciencia, observatorio, academias, traer científicos, traer maestras, agricultura. Él, por ejemplo, él decía, no sean bárbaros, alambren. Él siempre prefirió al agricultor que al ganadero. Él veía que el ganadero no generaba
tanto desarrollo, era mucho más conservador, más atrasado tecnológicamente, y él de alguna manera fomentaba más la agricultura. El valor agregado, toda la exposición que se hace en Córdoba, la exposición industrial, él creía en el valor agregado de la producción. El ferrocarril a Tucumán posibilita la llegada de la moderna maquinaria, los ingenios azucareros, que Argentina, hasta esa época, en Buenos Aires se consumía azúcar de Brasil, no de Argentina, porque era muy caro traer por carreta azúcar de Tucumán a Buenos Aires. Bueno, él logra todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vio un modelo económico y un modelo, si querés, social y político, digamos, lo llevó a cabo. Y obviamente cuando él veía que estaba desviándose, también lo combatió, porque él criticó mucho e incomodó mucho a Avellaneda, a Roca, en menor medida a Juárez Selman, que ya estaba bien enfrentado y Juárez Selman no le daba bola, pero Roca lo admiraba. Sin embargo, era profundamente molesto, y Roca, a pesar de todo eso y a pesar de las críticas, lo nombra en una misión diplomática a Brasil, le publica las obras completas, lo hace participar en el Congreso Pedagógico, le da un rol en el Consejo Nacional de Educación, o sea que era una persona sumamente polémica, molesta. A veces son esos tipos, viste, que vos los admirás, pero son tan conflictivos y reaccionarios y digamos que no se pueden quedar callados, que bueno, a veces te incomodan, ¿no? Entonces, muchos se los sacaban de encima en comisiones diplomáticas, ¿no? Montt en Chile lo mandó 3 años a misión diplomática. Mitre acá lo mismo, lo mandó a Estados Unidos. Roca lo mandó a Chile. Eran tipos que a veces te generaban tanto daño colateral que lo tenías que silenciar mandándolo lejos. Muy bien. El doctor Guillermo Ragazzi levantó la mano, si quiere habilitar el micrófono. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches y felicitaciones, licenciado Storni, una magnífica semblanza de uno de los grandes de nuestra patria, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. No, simplemente una pregunta. ¿Cómo tomó la sociedad en aquel momento la incorporación de las maestras de Estados Unidos que él trajo aquí al país? ¿Cuál fue, digamos, la recepción, el ambiente que encontraron estas maestras aquí para desarrollar su tarea? Bueno, él las toma con un contrato por 3 años. En algunos lugares la recepción fue buenísima, en otros lugares las combatieron. Algunos las combatían por ser mujeres, muchos las combatían porque, como eran de Estados Unidos, la mayoría eran de religión protestante. Entonces, para la sociedad católica, tradicionalista del interior, una maestra, mujer, no católica, algunas con mal manejo del idioma, fueron combatidas, no tuvieron buena recepción. Algunas se hicieron famosas y muchas murieron en Argentina, y muchas siguieron enseñando prácticamente hasta el siglo XX, ¿no? Hay un libro, hace poco, ahora no me acuerdo ni el autor ni el nombre, pero que habla sobre las maestras de Sarmiento, que es muy lindo porque cuenta, digamos, las que se hicieron más famosas, ¿no? Vinieron 300, pero no solamente vinieron maestras americanas, también vinieron muchos científicos alemanes, por ejemplo, ¿no? Que la academia de la Universidad Alemana era muy prestigiosa en esos años, 60, década del 70, del siglo XIX, vinieron muchos científicos alemanes, este científico americano Gould, que fue el primer director del observatorio en Córdoba. Así que obviamente hubo mucha resistencia, ¿no? Sarmiento fue el primero que empieza a dar, porque tanto Urquiza como Mitre no se habían animado a dar el choque frontal, digamos, la batalla cultural contra ciertas tradiciones, la fuerza de la iglesia, y digamos, Sarmiento fue el primero que lo empieza a dar. Avellaneda no tanto, porque era muy católico y digamos, estuvo en jaque su gobierno, tuvo muchos conflictos, pero Roca lo da claramente. Pero Roca se anima porque el que había hecho todo el trabajo de base fue Sarmiento, ¿no? Con todas estas obras osadas. Él lo que quería era acelerar el proceso. Él
crear maestros en las escuelas normales, que él crea la Escuela Normal de Maestros en Paraná y otra en Concepción del Uruguay, y después se crearon en el resto del país, pero las primeras que él crea iban a demorar unos años en formar maestros, y él necesitaba un maestro llave en mano. Y Estados Unidos, acordémonos que estaba saliendo de la guerra de secesión, y había, digamos, muchos conflictos, había muchas viudas y muchas mujeres que habían perdido sus novios y sus maridos, así que él, digamos, ve todo esto, esta oportunidad y la aprovecha. Y digamos, la obra, digamos, la consecuencia de la obra de estas maestras fue extraordinaria, porque conseguimos maestros llave en mano, que al año lectivo siguiente ya estaban trabajando. Si él tenía que esperar a que se reciban los primeros maestros y en cantidad de 300, se le iba a la primer presidencia y no lo iba a poder hacer. Recordemos que en el censo de esa época, para 1.800.000 habitantes, había cuántos maestros, déjame ver que no me lo tenía anotado por acá. 2.000 docentes, y él trajo 300, o sea que él aumentó con una decisión política el 15% de la cantidad de maestros. Es una enormidad. Es una enormidad. De 2.000 lo llevó a 2.300. Hoy Argentina dice, quiero incorporar 15% más de maestros y no tenés cómo. No tenés cómo. O sea, lo que hizo él fue heroico y fue extraordinario, más allá de las resistencias que provoca el hecho de ser mujer, protestante, extranjera, métodos nuevos, igualdad entre hombres y mujeres en el aula, todo ese tipo de cosas, innovaciones son de Sarmiento. Hasta la llegada de Sarmiento, hombres y mujeres se educaban por separado, y las mujeres casi ni se educaban. Mujeres de familias importantes, analfabetas, era normal. Y Sarmiento fue como gran amante de las mujeres y gran respetuoso y gran defensor de los derechos. Él, por ejemplo, hablaba del voto femenino en el siglo XIX. Un pionero en esos temas. Totalmente, un adelantado. Muchas gracias. No hay más preguntas. Así que... Adolfo, fue apasionante la manera que nos hiciste conocer detalles de la vida de Sarmiento. Y mientras te escuchaba, recordaba la letra del himno a Sarmiento, ¿no? Y donde dice, fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, y al saber le diste el alma. Muy agradecidos, realmente una exposición fantástica. Muchas gracias. Y a todos, pero quiero decirles que esta grabación está grabada. Entonces, en pocos días, si alguien la quiere volver a escuchar, le va a recibir el link. Y entonces pues, es interesante la posibilidad de poder volver a escuchar y recordar todos estos detalles. Bueno, muchas gracias, buenas noches y hasta siempre. Gracias. Muchas gracias, Adolfo, y a todos por acompañarnos. Hasta la Gracias, próxima. Roberto. Un placer. Hasta luego. Muchas gracias a todos, Adolfo. Muchas gracias. Gracias, Norma.